Donald Trump confirma acercamientos con funcionarios de Nicolás Maduro y asegura que sostiene diálogos a muy alto nivel con el régimen chavista. Pánico en Río de Janeiro por secuestro de un bus con 37 personas a bordo que duró cerca de 4 horas. Alrededor de 50 colombianos estarían viviendo en cambuches en Francia. Afirman que no tienen dinero para pagar los costos de los alquileres. Prueba de lanzamiento de misil estadounidense aumenta tensión con Rusia y con China. La novela de Falcao García al Galatasaray parece tener final esta semana. Tanto medios turcos como franceses coinciden en que el colombiano llegaría en 2 días a Estambul. Sonda espacial india ya orbita la Luna. Podría convertirse en el cuarto país en llegar a nuestro satélite. Red Más Internacional. Muy buenas noches y bienvenidos. Comenzamos esta nueva emisión de Red Más Internacional, nuestro momento para hablar de lo que es noticia en el mundo. Andrés, muy buenas noches. ¿Qué tal su fin de semana largo? ¿Descansó? ¿Montó bicicleta? ¿Qué tanto Maravilloso, hizo? de todo un poco. Oiga, a propósito que hablaba de la Luna, cuarto país que llega a la Luna, ¿pero a usted nunca le han ofrecido bajarle la Luna? Me han regalado muchas lunas, pero no me la han bajado todavía. Pero se las ha merecido. Estamos esperando. Bueno, nos trae usted más adelante noticias del fútbol, de colombianos que están luciéndose en el exterior además, ¿no? Falcao García, como lo decía el titular, cada vez más cerca del Galatasaray, y Jerry Mina por fin brillando en Inglaterra. Bueno, vamos a ver si lo de Falcao no se vuelve una novela como la de James. Tiene cara de que no, pero ya hablamos del tema. Por lo pronto entramos en materia con la información. Hablamos del presidente Donald Trump, quien confirmó que la Casa Blanca mantiene contactos de alto nivel con funcionarios del régimen chavista para buscar una salida a la crisis en Venezuela. Fue el propio Donald Trump quien admitió este 20 de agosto que su equipo está en conversaciones con el denominado régimen chavista. Estamos en contacto, estamos hablando con varios representantes de Venezuela, estamos ayudando a Venezuela tanto como podemos. Aunque no reveló más detalles, el pronunciamiento de Trump ocurre un día después de que la agencia de noticias AP revelara que Estados Unidos había iniciado comunicaciones secretas con uno de los pesos pesados del chavismo, el actual jefe de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Según la agencia, que citó a un funcionario de Washington que no quiso identificarse, Cabello, quien es considerado el hombre más poderoso de Venezuela después de Maduro, se reunió el mes pasado en Caracas con una persona que está en contacto con la administración Trump, quien le habría hecho una propuesta para lograr un acuerdo que garantice una salida a la crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela. Otra fuente cercana al Departamento de Estado le había dicho a la agencia EFE que en los últimos meses al menos una docena de quienes supuestamente son los aliados más cercanos de Maduro han intentado contactarse con Estados Unidos para negociar la salida del poder del actual líder de la dictadura venezolana. Yo soy operado los nervios. El número 2 del régimen intentó en las últimas horas desmentir las versiones sobre sus acercamientos con Estados Unidos en un pronunciamiento que dejó más dudas que certezas. Para aclarar, tenemos confirmación, pero estamos buscando. Pero si tiene confirmación, no me pregunten. No hay problema. Si tú tienes confirmado, no hay problema. Saca la fuente. Saca la fuente. Pero MR en Nueva York no es Estados Unidos, seguro te confirma de todo. Es un mercenario. No me pidas que yo te confirme lo que tú sacaste contra mí. O de mí, tu agencia. No pidas porque eso no es sano, pues. O sea, se ve como que la agencia quiere que yo legitime lo que sacó la agencia. Una mentira, una manipulación. Aunque Maduro confirmó esta tarde que desde hace meses el gobierno bolivariano sostiene contacto con representantes del gobierno de Estados Unidos. Pero no solo Donald Trump se ha pronunciado sobre Venezuela, también lo hizo desde Río de Janeiro el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Fowler, quien aseguró que la marina de ese país está lista para un despliegue y hacer lo que sea preciso en el país suramericano. A todo esto se suma que el diario ABC de España informó que Washington tendría pensado cobrar $10 millones de recompensa por el actual ministro de Industria del chavismo Tarek El Aissami, señalado como uno de los 10 hombres más buscados por delitos relacionados con narcotráfico. Por este atropello. Por su parte, el canciller del régimen de Maduro, Jorge Arreaza, denunció a Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad y la Secretaría General de la ONU por el bloqueo criminal y las amenazas de establecimiento de bloqueos navales y el supuesto uso de la fuerza contra el pueblo de Venezuela. Y en medio de toda la presión que ejerce Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez adelanta una gira por Rusia para buscar acuerdos de cooperación militar y también de materia económica.
mañana miércoles se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Información con Alexander Gómez, Red Más Internacional. Alexander, gracias. Y entre tanto, la crisis económica en Venezuela no cesa. Un nuevo apagón afectó a 11 estados del país. La nueva falla en el sistema eléctrico provocó que la circulación del metro de Caracas fuera suspendida en varias de sus estaciones. Cientos de personas se vieron obligadas a caminar o a recurrir a viejos buses para poder transportarse. El servicio comenzó a restablecerse gradualmente después del corte, que también afectó a estados como Miranda y Vargas. Noticias hoy también Río de Janeiro. Esta ciudad estuvo paralizada durante cerca de 4 horas por cuenta de un hombre que secuestró un bus con 37 personas a bordo. El sujeto, quien amenazaba con asesinar y quemar a sus rehenes, fue abatido a tiros por la policía. El presidente Jair Bolsonaro felicitó a los uniformados que dieron de baja al agresor. Tensión en Río de Janeiro. Eran las 5:30 de la madrugada cuando este autobús con 37 personas a bordo fue secuestrado en el puente que une a Río con la vecina ciudad de Niterói. El secuestrador, quien tenía un arma de juguete, le ordenó al conductor que atravesara el vehículo en los 7 carriles centrales para evitar el paso de otros automóviles. El hombre también había subido este bidón con gasolina que aparece en esta fotografía y amenazaba con prenderle fuego. Entre las 6 y las 7 de la mañana liberó a 4 mujeres y 2 hombres. Aún quedaban 31 rehenes. Alô, minha frente aí, mano. A esa hora, los especialistas del Batallón de Operaciones Especiales de la Policía de Río de Janeiro ya lo tenían rodeado. Francotiradores se posicionaron sobre el techo de un camión de bomberos y tenían en la mira al secuestrador. Cuando el reloj ya marcaba las 9:02 de la mañana y después de varios minutos en los que la policía trató de negociar sin éxito, el hombre se bajó del vehículo y un francotirador le disparó. En total se escucharon 6 tiros. Minutos después, las autoridades confirmaron la muerte. Desafortunadamente este no fue el mejor resultado. Idealmente queríamos que todos, incluido el sospechoso, salieran con vida, pero la decisión de salvar a los rehenes tenía que tomarse. Horas después del incidente, el presidente Jair Bolsonaro se pronunció. Felicitaciones a los policías de Río de Janeiro por la acción exitosa que puso fin al secuestro del autobús en el puente Río-Niterói esta mañana. El criminal fue neutralizado y ningún rehén resultó herido. Hoy no llora la familia de un inocente. El secuestrador, que falleció cuando era trasladado a un hospital a causa de un paro cardiorrespiratorio por los impactos de bala, fue identificado como William Augusto da Silva, con 20 años. Según la prensa local, padecía depresión. Día difícil en Río de Janeiro, pero entre tanto el gobierno de Brasil emitió una orden para prohibir el ingreso a ese país de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. La orden, firmada por los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia de Jair Bolsonaro, prohíbe el ingreso a territorio brasileño de altos funcionarios del régimen venezolano señalados de violar la democracia, la dignidad de las personas y la prevalencia de los derechos humanos. En una pequeña población cercana a París, alrededor de 50 migrantes colombianos viven en un asentamiento ilegal junto a un grupo de bolivianos, de cubanos y de personas de otros países. Desde hace 20 días viven en campamento luego de ser expulsados de una fábrica abandonada que se habían tomado de manera ilegal. Después de su jornada laboral, Juliana Martínez llega al campamento improvisado a las afueras de París para armar las 4 carpas que le servirán como refugio a ella y a sus 3 hijos. Sabe que no será una noche fácil, ya piensa en el frío y la incomodidad. Es que nosotros no estamos aquí por no pagar alquiler, ni porque no queremos pagar un alquiler, es porque no nos hace fácil una vivienda que o sea, en mi caso y en el caso de muchos, viven o muy reducido o en unas cosas bastante sucias que tienen que arreglarlas, que hay fugas de agua y tienen que pagar un alquiler carísimo.
Juliana llegó a París proveniente de Colombia hace 22 años. Asegura que está en situación regular, que posee documentos que le permiten vivir y trabajar en Francia. Pero no es el caso de todos los colombianos que actualmente no tienen techo. Algunos se quedaron en el país galo ilegalmente. Ya son 20 noches para estas familias, la mayoría de ellas colombianas, durmiendo en la calle, a la intemperie, en carpas improvisadas muy cerca de la alcaldía de Saint-Ouen, ciudad aledaña a París. Ellos llegaron aquí desalojados después de tomarse ilegalmente una fábrica para construir sus viviendas. Por ahora esperan una solución. Toda la gente que salió del squat son gente que trabaja de 8 a 5, mucha gente trabaja en la construcción, las mujeres trabajan haciendo aseo en las casas, o sea, son gente que le aporta muchísimo a una sociedad, no son parásitos como mucha gente pensaría. El comité La Casa en el Aire fue creado por 3 colombianos benévolos para asesorar a los habitantes del campamento. Según su encuesta preliminar, aquí viven 54 colombianos, pero según Cancillería hay 45, de ellos 7 menores de edad. Algunos de ellos han hecho solicitud de refugio o solicitud de asilo, y a esas personas el Estado colombiano, ningún Estado puede darles ningún tipo de asesoría o de involucrarse en sus procesos. Hay 2 víctimas del conflicto. Estas víctimas están inscritas en el registro único de víctimas y están recibiendo la atención que por la ley les corresponde. Sin embargo, los colombianos legales e ilegales que no buscan este estatus de asilados piden otro tipo de asesoría. De pronto pueden haber gestiones, pero no nos han dicho qué gestiones estarán haciendo, no lo sé, tampoco juzgo ni tampoco mal hablo de mi gobierno, ¿cierto? Porque ellos hacen sus cosas. Aquí vinieron a hacer como un conteo de cuántos colombianos habíamos, pero sinceramente todos no firmaron. Juliana y sus compatriotas insisten que no le piden una casa en Francia al gobierno colombiano, sino un acompañamiento mayor para cada familia. La asesoría que se presta es llenar los formularios, llevarlos ante las organizaciones, acompañarlos ante las autoridades para que inicien todos los procesos administrativos que les permitan garantías de derechos. ¿Cuántas noches más en la calle? Se preguntan estas familias que habían ocupado la fábrica abandonada ante la dificultad de encontrar una vivienda o la imposibilidad de pagar los altos alquileres de la región parisina. Así lo confirma la Asociación por el Derecho a la Vivienda Digna, que libra en Francia un combate por una casa para todos y el cese de las expulsiones. Bueno, pues la Cancillería, la Embajada de Colombia en ese país ya está al frente de este caso atendiendo a estos colombianos. Y por primera vez desde la Guerra Fría, el Pentágono confirmó que el ejército estadounidense realizó con éxito el lanzamiento de un misil convencional de medio alcance. La prueba tuvo lugar pocos días después de que la Casa Blanca hiciera oficial su retirada del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio firmado con Rusia en 1987. A las 2:30 de la tarde fue lanzado desde las costas de California el misil de crucero de ataque tierra-tierra Tomahawk. Un misil que desde 1987, cuando el entonces presidente de Estados Unidos Ronald Reagan y el mandatario soviético Mikhail Gorbachev firmaron el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, estaba prohibido. Pero en octubre del año pasado todo cambió. El presidente Donald Trump denunció violaciones al acuerdo por parte del Kremlin, que por esos días presentaba al mundo su misil Novator 9M729. Un misil que según la Casa Blanca faltaba al acuerdo, el cual prohibía a ambos países el almacenamiento, despliegue o prueba de misiles convencionales o nucleares con alcances de más de 500 kilómetros de distancia. Nosotros somos los que hemos permanecido en el acuerdo y los que lo hemos honrado, pero desafortunadamente Rusia no ha honrado el tratado, así que vamos a terminar con el tratado, vamos a retirarnos. El presidente Trump estaba decidido a terminar el acuerdo y dar luz verde a la reactivación de la carrera armamentista que entre Estados Unidos y Rusia había quedado congelada tras la Guerra Fría. Si todos esos tratados se derrumban, entonces no quedará nada para el control de armas. La situación será, en mi opinión, extremadamente peligrosa. No quedará nada excepto la carrera armamentista. La OTAN, alianza militar a la cual Rusia no pertenece, denunció para el mes de diciembre que el gobierno de Vladimir Putin, pese a la advertencia de Estados Unidos de retirarse del tratado, no había abandonado su desarrollo militar. Y el 1 de febrero de este año, la renuncia de Washington al tratado
se hizo oficial. Rusia se negó a tomar medidas para regresar al cumplimiento real y verificable durante estos 60 días. Por lo tanto, Estados Unidos suspenderá sus obligaciones en virtud del Tratado de Fuerzas Nucleares de alcance intermedio a partir del 2 de febrero. Y lo mismo hizo el gobierno de Putin. Nuestros socios estadounidenses han anunciado la suspensión de su participación en el acuerdo y nosotros también suspendemos nuestra participación. Con este lanzamiento del Tomahawk, Rusia y China alertaron de una escalada militar que podría traer graves consecuencias negativas para la seguridad regional e internacional, tal como lo anunció el ministro de Exteriores de China. De regreso y continuamos con las noticias del mundo a esta hora. Renunció en Italia el primer ministro Giuseppe Conte tras la moción de censura presentada por el ministro del Interior Matteo Salvini. La crisis política en Italia sigue en crescendo. Italia tendrá nuevas elecciones, así lo afirma la decisión del hasta hoy primer ministro Giuseppe Conte, quien dimitió de su cargo. Quiero anunciar que quiero completar esta transición institucional de la manera más lineal y consecuente posible. La decisión fue tomada luego de que el ministro del Interior Matteo Salvini presentara una moción de censura contra Conte. Volvería a hacer de nuevo todo lo que hice con la gran fuerza de ser un hombre libre, lo que significa que no tengo miedo del juzgamiento de los italianos. Pero antes de renunciar, el premier italiano hizo fuertes declaraciones en contra de Salvini y escuchó cada una de las intervenciones de los parlamentarios. Estas son las razones que me llevan a marcar como extremadamente irresponsable de la decisión de iniciar la crisis del gobierno. De este modo, debo decir que el ministro del Interior ha demostrado que está actuando por intereses personales y de su partido. Tal como lo comunicó frente al Parlamento una vez terminada la sesión, Giuseppe Conte se dirigió a la oficina del presidente italiano Sergio Mattarella, a quien le presentó la renuncia, la cual fue aceptada. Las opiniones en Italia están divididas, pero de lo que no hay duda es que la inestabilidad política en Italia traerá consecuencias negativas a su economía. El primer ministro británico Boris Johnson dijo estar dispuesto a firmar un Brexit con acuerdo con la condición de que la salvaguarda irlandesa sea eliminada del pacto. De lo contrario, el próximo 31 de octubre el Reino Unido dejará la Unión Europea sin acuerdo. A poco más de 2 meses de la fecha límite para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Parlamento Europeo se enfrenta a un nuevo jugador. El ahora primer ministro británico Boris Johnson, que acomode lugar, dejará a la Unión Europea. Aunque no le teme a una salida sin acuerdo, Johnson sabe que la mejor carta para jugar es presentar un acuerdo que sea apoyado tanto por su Parlamento como por el Parlamento Europeo. Quiero un acuerdo. Estamos listos para trabajar con nuestros amigos y socios para lograr un acuerdo. Pero si quieren un buen acuerdo para el Reino Unido, deben estar listos para salir sin uno. El acuerdo pactado entre la ex premier británica Theresa May y la Unión Europea fue rechazado 3 veces por el Parlamento británico. The ayes to the right, 202. The noes to the left, 432. So the noes have it, the noes have it. Es por esto que Johnson propuso un cambio con el que asegura el apoyo de su Parlamento. Abolir la salvaguarda irlandesa del acuerdo, o el llamado backstop, que tiene como principal objetivo evitar una frontera física con aduanas y controles entre la República de Irlanda, parte del Reino Unido, e Irlanda del Norte, miembro de la Unión Europea. Pero el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, no ve con buenos ojos este cambio. El backstop es un seguro para evitar una frontera dura en la isla de las Irlandas, a menos de que haya otra alternativa. Aquellos en contra de la salvaguarda y que no proponen alternativas realistas están apoyando el restablecimiento de una frontera, aunque no lo admitan. La Unión Europea teme volver a la época violenta del IRA si se construye una frontera entre las Irlandas, pero Johnson asegura que de no construirla, el Reino Unido no recuperará su soberanía. Con frontera o sin frontera, lo cierto es que a Boris Johnson se le agota el tiempo para definir una salida del Reino Unido de la Unión Europea y todo apunta a que el próximo 31 de octubre se marcharán sin acuerdo. Tras 19 días a bordo del Open Arms, finalmente los cerca de 90 migrantes que aún permanecían en el barco pudieron desembarcar en tierras italianas. Una orden fiscal ordenó justamente ese desembarco, poniendo fin a la emergencia humanitaria. Así celebraron la decisión de la Fiscalía los migrantes que aún permanecían a bordo de la embarcación humanitaria Open Arms en aguas de Italia.
el ente italiano ordenó finalmente el desembarco de los cerca de 90 hombres y mujeres del barco humanitario en la isla siciliana de Lampedusa. Tras una inspección de la policía judicial junto a 2 médicos, un fiscal de Sicilia tomó la decisión justo antes de que zarpara un buque militar español que hacía pocas horas había sido destinado para recoger a los migrantes y acabar así con la emergencia humanitaria. Los tripulantes del Open Arms estaban varados desde el pasado jueves a unos 800 metros de la costa de la isla italiana, sin poder desembarcar ante la negativa de Roma, lo que había ocasionado en las últimas horas gestos desesperados de algunos de los migrantes, quienes se lanzaron al agua para nadar hasta Lampedusa. Muchos de ellos sin chalecos salvavidas, por lo que guardacostas italianos tuvieron que intervenir. A pesar de que 6 países europeos habían expresado su intención en acoger a los migrantes, esto nunca se concretó, pero ya la emergencia terminó y el Open Arms atracó, lo cual significa para los líderes de la ONG una gran victoria, pese a la lucha que el ministro del Interior italiano Matteo Salvini libró para que así no ocurriera. Por su parte, la embarcación quedará incautada hasta que se realicen las investigaciones pertinentes. Los incendios en la isla de Gran Canaria han obligado a más de 9.000 personas a evacuar sus hogares. Las llamas ya consumieron cerca de 10.000 hectáreas, o lo equivalente a la superficie de la ciudad de Barcelona, convirtiéndose en el incendio más grave de los últimos años. Tras 4 días de lucha incansable contra el fuego, hoy la isla española ve un destello de luz al final del túnel. Las llamas poco a poco se están extinguiendo. Y la justicia de El Salvador absolvió a Evelyn Hernández, la joven acusada de abortar al dar a luz a un bebé muerto. Cientos de mujeres en el país celebraron la decisión. Absuelta, así fue declarada Evelyn Hernández por la justicia de El Salvador, tras ser condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado, luego de la muerte de su bebé al que dio a luz en un parto extrahospitalario el 6 de abril de 2016, en un país con una severa legislación contra el aborto. Gracias por estar aquí, gracias a Dios se hizo justicia. También les doy las gracias a ustedes que han estado aquí presentes. Un centenar de mujeres que clamaban justicia frente al tribunal celebraron la decisión del juez, que dijo no encontrar cómo probar el delito del que acusaban a la joven de 21 años. El juez, consideramos que ha sido bastante justo en su resolución, ha dicho que no había forma de probar el delito y por eso la absolvió. Ha dicho que fue un parto complicado, como el de muchas de las mujeres que aún están presas. Hay mujeres que están desde hace más de 10 años por un hecho que no es delito y que vamos a seguir luchando. Por su parte, la Fiscalía tiene 10 días de plazo para apelar el fallo, que para muchas es considerado como una victoria rotunda en defensa de los derechos de las mujeres en El Salvador. Lo que esperamos es que el juez decida bajo criterios objetivos y que pueda analizar la evidencia científica que hay, que establece que fue un parto complicado y una complicación obstétrica que acabó con la vida del recién nacido, que no hay delito que perseguir. La decisión se ha convertido también en una esperanza para aquellas mujeres sentenciadas por este tipo de casos, cuyas condenas van entre 30 a 50 años de prisión y que esperan, al igual que Evelyn, recuperar su libertad. Se conoció el testamento del multimillonario Jeffrey Epstein, quien recientemente se suicidó en una cárcel de Nueva York. El financiero lo habría firmado 2 días antes de su muerte. Una nueva revelación sobre el caso de Jeffrey Epstein se conoció recientemente a través de un periódico estadounidense que publicó el testamento firmado por el financiero 2 días antes de su muerte, en el que confió todos sus activos a un fideicomiso de beneficiarios que aún son desconocidos. Tal figura, que se usa tradicionalmente para proteger la confidencialidad de los beneficiarios, fue utilizado por Epstein para confiar sus activos, que ascienden a unos $577 millones. En el testamento quedaron registradas las propiedades del multimillonario, entre las que figuran su rancho en Nuevo México, una propiedad en París, 2 islas que tenía en las Islas Vírgenes, una de ellas apodada la Isla de la Pedofilia, y su actual residencia valorada en casi $56 millones. Además, el documento deja establecido unos $307 millones que Epstein tenía en acciones y otras inversiones, asimismo 56 millones más en efectivo, barcos, aviones y automóviles privados por un valor cercano a los $19 millones.
Jeffrey Epstein, reconocido por moverse entre grandes y poderosos círculos políticos, se suicidó el pasado 10 de agosto en la cárcel de Nueva York, donde permanecía tras ser acusado de organizar una red de menores de edad de las que, según las autoridades, abusó sexualmente. Momento ahora de conocer otros sucesos que han sido noticia en el mundo aquí en Red Más Internacional. Argentina tiene nuevo ministro de Economía. Hernán Lacunza asumió el cargo este martes en reemplazo de Nicolás Dujovne, quien renunció el sábado 17 de agosto tras una semana negra para los mercados argentinos en relación al revés del presidente Mauricio Macri en las elecciones primarias. Los incendios forestales en la selva amazónica brasileña han alcanzado un número récord este año con 72.843 casos detectados hasta ahora por el Centro de Investigación Espacial de Brasil, INPE. La cifra fue dada a conocer a medida que crecen las preocupaciones sobre la política ambiental del presidente Jair Bolsonaro. En Bolivia, los incendios forestales también generan preocupaciones. Un helicóptero de la Fuerza Aérea fue dispuesto para recolectar agua y sofocar las llamas causadas por los agricultores, quienes buscan preparar los campos para una supuesta replantación. Hasta el momento, se han quemado unas 471.000 hectáreas en el corazón agrícola de Bolivia durante los últimos 5 días. Tras la liberación del barco petrolero iraní Grace One, que había sido interceptado por el Reino Unido en Gibraltar, el régimen persa advirtió a Estados Unidos de graves consecuencias si intentan capturarlo en aguas internacionales. El petrolero, rebautizado Adrian Darya One, cambió su rumbo y se dirige a Grecia. En video quedaron captadas las imágenes de la implosión en el antiguo parqueadero del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Tampa, Florida, en Estados Unidos. La demolición corresponde al inicio de la segunda fase de expansión del aeropuerto, que pretende recibir alrededor de 34 millones de pasajeros al año, una vez terminadas las obras. Estados Unidos extendió otros 90 días la moratoria de sanciones contra Huawei, postergando la aplicación de medidas hasta el 19 de noviembre del presente año. Asimismo, 46 filiales de Huawei también serían agregadas a la lista de compañías prohibidas por el gobierno Trump. Tiempo para la información deportiva de esta semana que llega desde Mónaco o desde Turquía. Eso depende de Falcao García, porque hoy se conoció un nuevo avance en la relación del Tigre con el que cada día parece ser su próximo club, o sea, Paula, el Galatasaray. Radamel siguió ahora en Instagram a un señor que se llama Musa Mertsetin. Es el asistente del gerente administrativo y a la vez traductor del club Galatasaray de Turquía, dando otra pista que es muy diciente si recordamos que Falcao rechazó la más reciente oferta de Mónaco para retenerlo hasta 2020, como lo siguen replicando los medios internacionales. El señor Mertsetin es quien le habla al oído al técnico Fatih Terim y es reconocido por servir de enlace con los jugadores extranjeros del plantel. O sea, otro pasito más. 2 días para llegar a Turquía, decía el titular. Sí, señor, blanco es, gallina lo pone. Esto tiene toda la pinta de Turquía. Y le rogaba al Mónaco que se quedara, ¿no? Qué bien. El que sonríe en Inglaterra, Paula, es Yerry Mina. Por fin le fue bien. Qué bueno, ¿no? Porque tuvo una lesión, bueno, una llegada al fútbol ya español que no fue muy buena, luego vino la lesión, pero ahora parece que está renaciendo. Finalmente en Europa, él le fue muy bien en Brasil, cuando hizo el paso de Santa Fe al Palmeiras le fue muy bien, pero en Europa las cosas no habían resultado. No mucho, sí, señor. Por fortuna, el puesto del defensor central, que empezó la temporada como inicialista en el Everton, es ahora más que seguro si hablamos de su equipo. Además porque fue elegido en el 11 ideal de la segunda jornada en Inglaterra. Luego de dejar atrás el Barcelona, Yerry Mina viajó a Liverpool en busca de una nueva experiencia al lado de André Gómez. Todo era alegría y felicidad en esa época, pero llegaron las lesiones y con ello la falta de minutos. A un lado quedaron los dolorosos y tras 2 fechas de Premier su equipo lleva 4 puntos y ahora llegaron los gozosos. Un empate y la última victoria frente al Watford posicionaron a Mina en un lugar de lujo en la Premier. Y es que la página oficial del torneo eligió al colombiano en el 11 ideal. De esta manera comparte cancha al lado de jugadores como Digne, el ex Barcelona, también el belga Kevin De Bruyne y una de las estrellas de Liverpool, campeón de Champions, el senegalés Sadio Mané.
Mina ahora es titular indiscutido en el equipo que dirige Marco da Silva y el próximo viernes a las 2 de la tarde horario colombiano espera confirmar ese buen momento cuando el Everton visite en Villa Park al Aston Villa. Ahora hablamos del ciclismo que se mueve. Colombia tendrá 11 pedalistas corriendo la próxima Vuelta a España, mientras que Alberto Contador se apunta para correr el Giro de Rigo, evento promocional el próximo 3 de noviembre. Primera visita a Colombia para montar en bicicleta con todos vosotros que me transmitís siempre todo vuestro cariño. ¿Y dónde va a ser? Pues junto al amigo Rigoberto Urán en el Giro de Rigo. Será el próximo 3 de noviembre, domingo. Lo vamos a pasar genial. Pocos hicieron lo que Contador en el ciclismo profesional. Y lo siguiente es curioso, pero cada cual es dueño de su miedo. O en este caso, de su frío. Así le pasó a este futbolista de Sierra Leona, se llama Mushanoa Kamara, fichado hace apenas una semana por el Trelleborg de Suecia, equipo de la ciudad de ese mismo nombre, que soportó solo una semana renunciando, según él, por problemas personales relacionados con el frío. Mírelo cómo hace goles en su tierra, en el buen clima, pero el frío no... Sí, duró una semana en Suecia. ¿Sabe cuál es la temperatura de Trelleborg? ¿Cuál? 15 grados. Más caliente que Bogotá. Sí, no es tan horrible, por dicho, si viene a Bogotá por estos días no resiste ni media hora, ¿no? Este señor Kamara prefirió renunciar, cada cual es dueño de su frío. En tierra caliente, mírelo cómo juega. No lo puedo creer. 19 años de ese joven. Pero bueno, donde se sienta el feliz. Y antes de irnos, una historia de superación por cortesía de Duke Lee, el tenista surcoreano quien se convirtió hoy en el primer sordo que triunfa en un partido por torneo oficial de la ATP. Ahí al fondo tenemos el resultado que consiguió ante el suizo Henrik Laakkonen en el marco del ATP 250 de Winston-Salem en Estados Unidos. Diagnosticado sin audición desde los 2 años de edad, juega desde los 7 y aunque ha conseguido 11 títulos Challenger, que son los de menor categoría, hoy pasó a la historia por su superación. Ha jugado incluso en los Juegos Asiáticos representando a Corea del Sur. Estas son las noticias que da gusto contar. Absolutamente. Y ahora nos salimos de los deportes y nos vamos con la del cierre. India hizo historia al instalar una sonda en la órbita lunar. Con esta misión, el país asiático busca convertirse en la 4ª nación en colocar una nave espacial en la Luna. 4, 3, 2, 1, 0. Luego de 4 semanas de viaje interestelar, una nave espacial india entró en la órbita de la Luna al ejecutar una de las maniobras más difíciles de su histórica misión espacial hacia el satélite, tras despegar del sur de India el pasado 22 de julio. La nave cruzó un hito importante y la maniobra precisa de inserción orbital lunar realizada a las 9 de la mañana durante unos 30 minutos se inyectó con precisión en una órbita definida de una manera perfecta. La sonda logró insertarse en la órbita lunar como lo habían previsto, usando un sistema de propulsión a bordo en una maniobra que duró 1.738 segundos para finalmente alunizar en el polo sur del satélite el 7 de septiembre. El 7 a la madrugada, a la 1:40 de la mañana, comienza el descenso motorizado y los siguientes 15 minutos a la 1:55, el lander aterriza en un sitio a 71 grados al sur del Ecuador, el ecuador de la Luna con 22.8 grados. Este está entre 2 cráteres donde aterrizará. La inserción de la nave en la órbita lunar es una de las operaciones más complicadas de la misión, que de haberse acercado a la Luna a gran velocidad, habría rebotado perdiéndose en el espacio, o si lo hubiese hecho de forma lenta, la gravedad de la Luna la habría atraído provocando una colisión. Con este viaje interestelar, India busca convertirse en la 4ª nación, luego de Rusia, Estados Unidos y China, en colocar una nave espacial en la Luna. Después de la famosa ruptura entre el actor Bradley Cooper y la modelo rusa Irina Shayk, la pareja se volvió a encontrar. Esta vez la encargada de reunirlos fue su hija. Andrés, mire esto que pasa cuando la gente se divorcia. La expareja vive un momento incómodo en el aeropuerto Crosby, esto en Ibiza. Sin intercambiar una sola palabra, Irina le entregó la niña a su padre e inmediatamente ambos se dirigieron a su jet privado. Solamente pierden los hijos. Eso es cierto. Bradley siguió con su ruta, destino a Los Ángeles y ella a Milán. Creo que esto demuestra, Andrés, que las cosas no terminaron para nada bien.
La joven artista estadounidense Billie Eilish volvió a romper un récord. Ocupó el puesto número 1 en la lista Billboard de canciones más vendidas en su país. El tema Bad Guy destronó a Old Town Road, el sencillo que lideraba esta lista de popularidad. La canción de Eilish ha permanecido en segundo lugar durante 9 semanas consecutivas. Finalmente, hace pocas horas logró superar la cifra del rapero Lil Nas y conseguir el codiciado trono. Esta clasificación se convierte en su primer gran paso en la música y la consolida como una de las jóvenes más prometedoras de la industria. Escúchela un poco.